un honor para mí presentar esta tarde en el Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas al doctor Miguel Ángel Schiavone, que es académico de número de esta institución. Y además es rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, habiéndose desempeñado también en varios cargos, como voy a mencionar rápidamente. El doctor es médico, egresó en 1978 de la Universidad de Buenos Aires, continuó con título de diploma de honor, continuó en 1988 con la especialidad de clínica médica y bueno, realizó varias especialidades más, culminando estas titulaciones en 1994 como doctor en salud pública en la Universidad de El Salvador, con calificación sobresaliente. Como funcionario, desempeñó en diversas actividades, fue jefe de la División de Auditoría del Hospital Juan Fernández, posteriormente subdirector médico, luego asesor del Ministerio de Salud de la Nación y subsecretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2008-2009. Desde joven despertó la vocación docente, así que empezó en colegios secundarios como docente, luego completó la carrera completa de profesorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó en esa misma universidad como profesor asociado, luego coordinador de la Escuela de Salud Pública, más tarde en la UCES asumió la misma cátedra y de 1996 a 2011 fue profesor titular de la Universidad de El Salvador y director de la Escuela de Salud Pública de esa universidad. Por último, en 2010 recibió la designación también de director en la Universidad Católica Argentina, que ya he mencionado. En 2013 fue decano de la misma y desde 2018 rector, cargo que actualmente, como dije, sigue desempeñando. Bueno, el doctor ha publicado numerosas obras, que voy a omitir su mención, y como también la cantidad de veces que ha sido premiada en su ya carrera, y agradezco nuevamente su presencia y le doy la palabra, que nos va a hablar sobre el tema reflexiones éticas de la inteligencia artificial al servicio del ser humano. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Quintana. Recién estábamos diciendo que nos sorprendía que estábamos en septiembre ya, ¿no? Que el año pasó rápidamente. La vida a veces pasa rápidamente, uno no se da cuenta, ¿no? Como decía el refrán, la vida es eso que pasa mientras que uno va haciendo planes para ver cómo lleva adelante la vida, ¿no? Y se pasó, ¿no? Así que qué bueno. Y el otro tema es, me preguntaba recién, digamos, cómo estaba acá, y la verdad que no sé cómo estoy como rector. Es que el señor me dijo, mira, tenés que estar ahí, me puso ahí y me la tuve que arreglar, ¿no? Esa es la verdad verdadera, ¿no? Bueno, la idea era hablar un poco sobre algo que es la inteligencia artificial, algo que está circulando hoy por hoy. Fíjense por qué el tema. Esto es Google Trends, o sea, el seguimiento de las búsquedas en Google. Fíjense, desde el 2022 al 2023 aumentó un 600% la búsqueda de modelos de inteligencia artificial o investigación de inteligencia artificial o interés en el tema de inteligencia artificial. Esto es un boom, digamos, ¿no? Un mundo nuevo casi post pandemia, diría. También es claro, no sé si llega hasta acá, no llega hasta el puntero, pero no importa. También es claro los recursos que se están invirtiendo en inteligencia artificial, ¿no? Fíjense que aumentó 8 veces, un 800% en los últimos años, y cuando analizamos los países que más invierten en inteligencia artificial, Estados Unidos va a la punta, le sigue China, Gran Bretaña, Japón, digamos, Canadá. La inversión en inteligencia artificial es muy grande, ¿tá? Entonces el planteo es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Porque uno habla y a veces hay que definirlo, concretar. ¿De qué se trata cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, algunos dirán que inteligencia artificial es un soft que te permite competir con el premio número 1 de ajedrez, ¿no? Saben que una máquina le ganó a Kasparov, que era el número 1 del mundo en esto. Entonces, ¿inteligencia artificial será eso? Y puede ser algo de eso, inteligencia artificial.
También uno puede decir, inteligencia artificial es un programa que me permite hacer una música de Bach sin que yo detecte que es por inteligencia artificial. Y también a lo mejor inteligencia artificial es eso, ¿no? Puede ser que inteligencia artificial es subirse a un auto y yo le diga al auto, llévame a tal calle. Y bueno, a lo mejor también es eso, inteligencia artificial, ¿no? Puede ser que la inteligencia artificial sea un software que me permita, como hacer una pintura moderna, yo diría, porque fíjense que está el retrato a la izquierda y a la derecha está el retrato hecho por inteligencia artificial con el mismo retrato en el fondo, ¿no? En el fondo a la derecha, ¿no? De ese. Cómo lo copió y lo ayornó, con ojos un poco distintos, más saltones, con otros tonos, pero esto está hecho por inteligencia artificial, ¿no? Puede ser que la inteligencia artificial nos permita reconocer rostros, y también a lo mejor inteligencia artificial es eso, nos permite reconocer rostros. O puede ser que la inteligencia artificial sea un robot. ¿Será un robot la inteligencia artificial? En realidad, yo diría que es todo esto la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad que tiene un artefacto, en general ese artefacto es una computadora, para realizar tareas de la inteligencia humana. Esta definición fue de 1955 de McCarthy, ¿no? O sea, un artefacto, una computadora que puede hacer las tareas de la inteligencia humana. Ahora, ¿cuáles son las tareas de la inteligencia humana que puede hacer la computadora? Y la computadora puede tener capacidad de memorizar datos, de almacenar datos, y también puede tener la capacidad de cálculo que tiene la inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial, entonces, hasta este momento sería un artefacto que me permite a mí memorizar cosas, almacenar cosas y calcular. Y esto está bueno, digamos, que me permite hacer ese tipo de cosas. Pero con el tiempo, estos artefactos, estas computadoras, fueron mejorando, fueron creciendo, y la capacidad de memorizar fue mayor, de almacenar fue mayor, y la capacidad de procesar los datos también cada vez fue mayor. Si uno mira esta evolución de las computadoras, no sé si llega a ver, arriba a la izquierda está la primera computadora IBM que ocupaba casi un cuarto entero, una habitación entera. Y eso se fue transformando en lo que hoy conocemos como una tablet, a lo mejor, en donde tenemos información de cualquier cosa en el mundo. Por ahí en medio está alguna de las computadoras que aparecieron acá en la Argentina en el 87, 88. Yo me acuerdo, eran las Drian Commodore 64 y Drian Commodore 128. Y en aquel momento hice un curso de programación. Lo hice porque pensé que esto iba a ser el futuro, ¿no? Y era necesario estar ayornado. Pero eso es lo que había, y era una pantalla con una disquetera, con discos grandes, el teclado separado, la almacenadora en otro lado. Era totalmente distinto a lo que hoy tenemos en una tablet compactada toda la información. O sea que las computadoras avanzaron mucho más. Y esto permitió a almacenar más y permitió procesar más. Entonces empezó a superar la capacidad de almacenamiento que puede tener un ser humano, o la capacidad de cálculo que puede tener un ser humano. Si yo dijera 10 a la 25, tengo que empezar a hacer las cuentas. Le pongo a la computadora 10 a las 25 y rápidamente. Ahora, ¿qué otras cosas de la inteligencia humana siguió avanzando la inteligencia artificial? ¿Qué otras cosas faltaban? La creatividad. La inteligencia humana tiene creatividad, tiene capacidad de aprendizaje, que no es lo mismo que almacenar datos, o que no es lo mismo que procesar datos. Y tiene autoconciencia, la inteligencia humana. Dejando de lado el tema de la autoconciencia, que es más profundo y que vamos a charlar luego, que es propio, inherente al ser humano, las computadoras avanzaron también en creatividad y en capacidad de aprendizaje, de poder aprender. Y esto del poder aprender se llama machine learning o aprendizaje automático. Las computadoras empezaron a aprender ellas, ya no solamente almacenar, ya no solamente calcular, sino aprender. Y creatividad, mostré algunos ejemplos, como el cuadro S, como la música, digamos, estas posibilidades de creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué es el machine learning, el entrenamiento o el aprendizaje automatizado? ¿No? Es un conjunto de técnicas mediante las cuales una computadora
que tenía que hacer, según el algoritmo, un determinado procedimiento, de repente hace otro. Estaba programada para hacer esto, pero hace otro. ¿Y por qué hace otro procedimiento, toma otra decisión? Porque se basa en hechos pasados, en datos pasados, en resultados pasados, en lo que aprendió durante ese tiempo, en lo que aprendió durante ese tiempo. Ahora, ¿cómo aprende la computadora? ¿Cómo son los tipos de algoritmos de aprendizaje artificial? ¿Cómo es que una computadora puede aprender? Ya esto es sorprendente, ¿no? Y nos empieza a generar cierto temor, ¿no? Porque que calcule y que memorice está bien, ahora que aprenda y que tenga creatividad ya es más difícil. Entonces hay tres tipos de aprendizaje: el aprendizaje que llamamos supervisado, el aprendizaje que llamamos no supervisado y uno en el medio que es el semisupervisado. El más utilizado del Machine Learning es el aprendizaje supervisado. Fíjense que hay tantos términos hoy por hoy en informática que uno termina haciendo lo mismo. El Machine Learning o aprendizaje automatizado es parte de la inteligencia artificial, es un componente de la inteligencia artificial, no es que es otra cosa, ¿está? Lo mismo que algo que se llama el Deep Learning también es una parte de la inteligencia artificial. Bueno, el más usado les decía que era el aprendizaje supervisado. Fíjense, yo le pongo a la computadora un conjunto de caras. En la primera ficha, digamos, está mi cara. En la segunda cambio los otros personajes, pero dejo mi cara. En la tercera cambio otros personajes y dejo mi cara. En la cuarta no pongo mi cara. La computadora termina aprendiendo dentro de todos estos aprendizajes automatizados, dentro de estos aprendizajes supervisados, yo le termino enseñando cuál es mi cara. ¿Se entiende? Podría ser mi cara como podría ser la cara de un ladrón. ¿tá? Entonces yo le pongo un montón de fichas con caras distintas, repitiéndole en todas esas fichas siempre la misma cara, se la cambio de lugar. La computadora termina aprendiendo esa cara. Y después yo le digo, mira, esta es la cara del ladrón, buscalo. Este es un aprendizaje supervisado. Otro tipo de aprendizaje supervisado lo hacemos todos los días nosotros, muchas veces cuando entramos a la computadora. Nosotros mismos le estamos enseñando a la computadora. Van a ver en dónde. Vieron que a veces está esto que se llama captcha, que dice, bueno, marque dónde hay un semáforo, y uno te marque dónde hay un auto. Esto es porque yo le estoy enseñando a la computadora qué es un semáforo y qué es un auto. Esto le va a servir al auto automático después, cuando él sepa cuando hay un semáforo. ¿no? Después le van a preguntar dónde hay un semáforo en rojo, dónde hay uno en verde, y así la computadora, nosotros estamos alimentando y con nuestra información a la inteligencia artificial. Bueno, este es el aprendizaje supervisado, que es el que estamos haciendo nosotros. Después está, bueno, ¿qué problemas se resuelven con estos algoritmos? El reconocimiento facial, el reconocimiento de la voz, el reconocimiento de las huellas dactilares o digitales, los autos automáticos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos algoritmos me permiten que la computadora aprenda esto. Después están los aprendizajes no supervisados. Estos agrupan datos, personas con iguales gustos. Entonces, el sistema sabe que todas estas personas tienen los mismos gustos y después veo que les vendo a estos, porque sé que todos estos cuando entran a internet y buscan cosas y qué sé yo, bueno, siempre busca autos usados del 50. Entonces, todos estos grupos los tengo focalizados. La otra es que define distancias entre datos. También esto me permite a mí saber cuáles son las búsquedas más buscadas, más esmeradas de una persona. Y después hay algo que se llama el aprendizaje por refuerzo, que es el aprendizaje a prueba y error. ¿no? O sea, yo juego al ajedrez con la computadora, ¿no? Y la computadora tiene un algoritmo que me responde, pero también la computadora va viendo mis movidas, entonces va aprendiendo de mi juego. Hay un programa que se llama DeepMind AlphaGo. Hay un juego más complejo que el del ajedrez, que es el Go. ¿tá? Bueno, hay una computadora que juega al Go con sus rivales. Y en un campeonato, una computadora es un movimiento inesperado
A tal punto que uno de los comentaristas de ahí dijo, este movimiento nunca lo hubiese hecho un ser humano, ¿no? Nunca se le hubiese ocurrido hacer este movimiento. Es que la computadora, a partir de su experiencia, de datos pasados, a prueba y error, salió del algoritmo tradicional y buscó una salida que se le ocurrió a ella. Asusta. Definiciones de inteligencia artificial. Bueno, hay definiciones que se concentran en la calidad de los datos que generan, y hay definiciones que se concentran en la capacidad que tiene la computadora o la inteligencia artificial en parecerse al hombre. Esa segunda definición es la que se conoce como método técnica Turing, ¿está? Porque fue Alan Turing en el 50 el que estableció esta definición, ¿no? ¿Y qué decía esta definición de inteligencia artificial? Decía que cuando no somos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa en una conversación a ciegas. Si yo le hablo a un ser humano y le estoy hablando a la computadora y me responde, y cuando no sé cuál de los dos es, que es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, la confusión que se genera, bueno, ahí se llama efecto Turing o prueba Turing, ¿no? Yo voy a comentar algo, no nos escucha nadie de allá, pero en breve viene el día y vos no puedes decir nada, que estás en la facultad. Viene en breve el día del profesor, que vamos a festejar en la UCA, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta sorprender con alguna cosa, ¿no? Porque si no, la primera vez que entregué los diplomas a la primera promoción de graduados, yo guardaba los exámenes del primer año, ¿verdad? Entonces les entregué el examen de primer año al sexto año diciendo que habían desaprobado y que tenían que volver a recursar. Me divertí un ratito. Entonces, para el Día del Profesor, busqué en inteligencia artificial, quisiera que me enviaran un discurso de un rector en el Día del Profesor. Me mandó un discurso. Se lo mostré a Marcela y me dice, pero esto es como si lo hubiese escrito usted. Entonces lo que voy a hacer es voy a leer ese discurso y después voy a poner preguntas con estos que se puede responder del celular. Lo hizo el rector, lo hizo una máquina, lo copió de internet o se lo redactó la secretaria, a ver qué dice. Pero sorprenden estas cosas. Realmente uno no se imagina que una computadora te vaya a dar un discurso ya todo hecho, casi con tus mismas palabras o con tu misma creatividad, ¿no? Realmente asusta. Si es por asustar, y cuento otra historia, hace poco un grupo de graduados de ingeniería de la UCA que están trabajando en Miami en real estate, están construyendo unos departamentos espectaculares. Y vinieron a Buenos Aires para ver si vendían en Buenos Aires también, ¿no? Es medio raro que en Buenos Aires en dólares alguien compre, pero los hay, y le explico que los hay, porque armaron un lugar de exposiciones acá en Puerto Madero, en un piso, y me invitaron a verlo porque en realidad a mí me interesaba por cómo ellos lo presentaban, porque lo presentaban con los HoloLens, los lentes estos de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces yo quería ver el tema de la realidad virtual y realidad aumentada porque quería hacer un programa para los alumnos de medicina. Hay algunas prácticas que los alumnos de medicina cuesta mucho que los dejen estar adentro de un quirófano o de una sala de parto. ¿tá? El alumno es muy difícil que esté en una sala de parto en nuestro hospital el británico. Es probable que si va al conurbano a lo mejor está en una sala de parto, pero el británico no es tan fácil. ¿tá? Entonces, bueno, están con la teoría. Yo quería que vieran algo y dije, a lo mejor podemos armar un programa con los HoloLens. Fui ahí y me dijeron, bueno, vení que te hacemos un muestreo de cómo es el tema de la torre que vamos a hacer, ¿no? Entonces me pusieron los lentes y entré a caminar por ahí. Una cosa que como si yo estuviera ahí viviendo, ¿verdad? Y tienen efectos especiales de viento, de sonido, del agua, abrir la canilla y parece que sale agua. Entonces cuando salí de ahí me saqué los lentes, lo toqué al chico y digo, ¿vos sos de en serio o sos un avatar también? Porque a lo mejor sos un avatar. Bueno, entonces este tipo de cosas que hace difícil a veces la comparación entre si lo que se está viendo es real o es de inteligencia artificial. Muy bien.
está acá la definición de la Comisión Europea de Inteligencia Artificial, pero yo resalté ahí un punto que es sistemas de software diseñados por humanos. O sea, por ahora, la definición dice que son sistemas de software diseñados por humanos. En el fondo, un humano que cargó los datos, que generó el algoritmo y que le dio todas estas capacidades, que después la computadora a lo mejor empieza a aprender, pero inicialmente hubo un ser humano detrás, ¿no? ¿Cuáles son los usos de la inteligencia artificial que se están empleando que nosotros no nos demos cuenta? Y vamos al auto y ponemos el Waze. Y eso es inteligencia artificial, ¿está? O escribimos en el Word y nos corrige las palabras. Eso es inteligencia artificial. O cuando hay veces llamamos por teléfono a una empresa y la empresa nos contesta un contestador, que no es un contestador como los de antes, nos va guiando y nos pregunta y nos lleva y demás, ¿no? Cuando se nos determinan productos de interés, nos llegan, a los clientes les llegan productos de interés y decir, pero, a ver, ¿por qué vos me estás ofreciendo 7 días en Mar del Plata? Y sí, porque hace una semana estuve viendo yo algo de Mar del Plata. Entonces te aparece ahí los 7 días en Mar del Plata. También para conocer las tendencias de la población. Esto lo estamos usando nosotros en económicas, porque uno ve de acuerdo a lo que está pasando en los mensajes de texto o en los Instagram, qué temas están circulando, y con eso uno puede saber las tendencias que hay hoy por hoy, ¿no? Para los conductores de vehículos, para compartir un juego, o sea, uno juega con la computadora y hay un montón, especialmente los chicos que se pasan jugando con estas cosas, ¿no? Había un cuento de un empresario, un empleador que recibe a una persona y las entrevista para un puesto de trabajo, se le pregunta si sabe de computación. Sí, sé un montón. ¿Y qué programa sabe usted? Y yo sé el Instagram, sé, bueno, todos los programas que son los chicos, pero no sabía ni un Excel, ni un Word, ni nada. Pero esos otros sí lo sabía y creía que sabía computación, ¿no? Para identificar personas, para optimizar la gestión de las empresas, seguramente. Esto sirve muy bien. O sea, si yo tengo que decidir cómo apilar unas cajas, si tengo 5 cajas va a ser fácil, pero si yo tengo un lugar donde es un depósito muy grande, la computadora seguramente me va a decir, mira, esta caja llévala allá porque entra justo, ¿no? O sea que sirve para todo eso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Kant decía que la intuición, la invención del puñal precedió a la conciencia del imperativo categórico, ¿no? O sea, primero apareció el puñal y después el imperativo categórico de no matarás, ¿no? De no matar. Así sucede hoy con el boom de las tecnosciencias. O sea, aparecieron las tecnosciencias, apareció el cuchillo y ahora tenemos que empezar a ponerle reglas. Y ese es el más importante, o acotarla, por ejemplo, ¿no? Para que no hagan tanto daño. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la inteligencia artificial? El primer riesgo son los sesgos, que puede haber sesgos de todo tipo. En realidad, son los sesgos de información, los sesgos de lo que se carga y lo que no se carga, porque volvemos a decir que detrás de esto hay un ser humano que cargó algunos datos, y él puede tener intención de cargar unos sí y otros no. Así que los sesgos es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es la responsabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? La responsabilidad frente a posibles fallas. O sea, yo voy en un auto sin conductor, en un auto automático, y el auto choca o se lleva por delante una persona. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que compró el auto? ¿Del que vendió el auto? ¿De la empresa que vendió el auto? ¿Del que hizo el software para esto? Todavía no está claro de quién es la responsabilidad, ¿no? Seguramente los abogados van a ir contra todos, algunos van a enganchar, pero todavía no está regulado el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿De quién es el responsable? Y alguno va a tener que finalmente responder. La compañía de seguros, seguro. Y la compañía de seguros, ¿no? Y sí, va a haber que ver qué asegura la compañía de seguros, ¿no? ¿Cómo asegura un auto automático? ¿No? Esto no lo aseguro. Claro, o aseguro el auto, pero no el manejo, qué sé yo. No,
el auto no casó. Claro. Bueno, el otro riesgo es la sustitución de puestos de trabajo, ¿no? Acá también es un gran riesgo. Hasta ahora, como vamos a ver después, aparecían técnicas y aparecían innovaciones que reemplazaban el trabajo físico del hombre. Pero ahora empezaron a aparecer técnicas, procesos que reemplazan el trabajo mental, hasta el trabajo creativo, ¿no? Entonces, esto es otro riesgo, ¿no? El otro riesgo es la pérdida de la privacidad y la confidencialidad de los datos, ¿eh? O sea, nosotros no sabemos, pero es probable que alguien esté viendo lo que yo estoy escribiendo, porque si yo escribí algo y a la semana me venden el producto que yo escribí, es que alguien está viendo todo eso, ¿no? Esto es más o menos como el mundo feliz de Huxley, ¿no? Este, seremos máquinas, no lo sé, ¿no? O sea, cada vez que yo interactúo con la computadora hay que ver qué pasa, ¿no? Después el otro riesgo, que lo mencionamos recién, es confundir la realidad con la ficción, ¿no? O sea, esto es realidad, lo toco, ¿será un ser humano o será un avatar, ¿no? Otro gran riesgo es la inequidad en el acceso a la inteligencia artificial y a estas innovaciones tecnológicas en los países subdesarrollados, ¿no? O sea, cada vez va a haber una brecha mayor, una brecha más de injusticia entre países que pueden acceder a todo esto y que pueden tomar decisiones, y países como los nuestros, donde a lo mejor, no sé, se quemó la bombita y no tenemos el repuesto para esto. No, no digo comprarla, no tenemos ni el repuesto. Otro riesgo es la poca confiabilidad que se tiene de la inteligencia artificial. La gente empieza a decir, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Uno no llega a tener total confiabilidad. Y el último riesgo es la reputación de la respuesta a la inteligencia que no tiene la sensibilidad de la inteligencia humana. O sea, hay una pérdida de sensibilidad, ¿no? Y acá hay una historia de una interesante, esta la voy a leer, eh, porque hace la busqué porque hace al tema educativo. Este, Dice, en 2007, el alcalde de Washington, Adrian Fenty, quería corregir la situación de las escuelas deficientes de la ciudad. La teoría generalmente aceptada era que los alumnos no aprendían lo suficiente porque los profesores no trabajaban bien. La rectora en centros educativos de primaria y secundaria de Washington, Michelle Rhee, desarrolló una herramienta de evaluación del personal docente llamada Impact, y aplicándola despidió a los profesores que no alcanzaron un determinado nivel. Con la aplicación del algoritmo se trataba de evitar sesgos humanos en la apreciación de los profesores, como amistades o subjetivismo. Dijo, bueno, vamos a poner un soft para decir quiénes son buenos y quiénes no son malos. Y prestar atención a valoraciones objetivas, las puntuaciones de los alumnos, en relación a las puntuaciones de los alumnos en matemática y en lectura. Entre los profesores despedidos figuraba Sara Wisocki, una maestra extraordinariamente apreciada por los directivos, los padres y los alumnos, pero le despidieron porque la computadora dijo que no daba bien el resultado. La puntuación en competencias lingüísticas y matemáticas, que suponía la mitad de la valoración global, fue muy baja. Dolida por la puntuación, preguntó Sara, la profesora, cómo se había llegado a ella, por qué la habían elegido. Y lo peor de todo es que no encontró respuesta en la directora de escuelas, ni tampoco en la consultora matemática que elaboró el algoritmo, porque los análisis se subcontrataban, o sea, esta consultora subcontrataba los algoritmos a programadores y estadísticos que dejaban que las máquinas hablaran. Esto se llama caja negra, digamos, no se puede entrar. El modelo es una caja negra. El final del relato es agridulce. Sara fue contratada por una escuela privada y se sintió muy feliz de poder, esa escuela, de contar con ella, porque no se había sometido a máquinas para contratar a personas. O sea, fíjense el tema de la inteligencia artificial y la falta de sensibilidad, ¿no? O sea, hizo un algoritmo, le dio 3, está aplazada y le echaron. ¿Está? Y cuando fue a preguntar por qué, dijeron, bueno, no, es el algoritmo, es la inteligencia artificial, ¿no? Todo un tema. Muy bien. Otro tema es este tema de Bote a Michito Matsuda.
Esto también lo voy a leer porque es interesante. Y lo traje justamente porque vamos a votar. En breve vamos a votar. Y fíjense que no fue en cualquier país, fue en Japón. En abril de 2018 se celebraron elecciones municipales en un distrito de Tokio, con más de 150.000 habitantes. El distrito se llamaba Tama New Town. Entre los candidatos se presentó un robot androide con rasgos femeninos, que es esta Michito Matsuda. ¿Está? ¿Está? Quien quedó tercera en la segunda vuelta, con 4.000 votos. Hubo 4.000 personas que votaron a Michito. Bueno, Michito había prometido acabar con la corrupción y ofrecer oportunidades justas y equilibradas para todos. Y su propuesta había generado una elevada reputación. Claro, lo dice un algoritmo, no va a haber corrupción en ella, va a ser objetiva, y la eligieron a ella. No la eligieron, quedó tercera, por suerte. Según Michito, el algoritmo, mediante el machine learning, podría sustituir las debilidades emocionales de los seres humanos, la causa de malas decisiones políticas, corrupción, nepotismo y conflictos por un análisis objetivo de los datos generados acerca de las opiniones, expectativas y preferencias y las costumbres de la ciudadanía, ¿no? O sea, se basaba en todos los datos de la ciudadanía y tomaba decisiones. El ser humano a lo mejor esto no lo hacía. Evidentemente detrás de Michito se encontraban seres humanos, porque alguien había programado esta, ¿no? En este caso, Tetsumo Matsumoto, vicepresidente de SoftBank, o sea, el vicepresidente de un banco la había programado. Seguramente Michito iba a hacer que toda la población tuviera cuenta corriente en ese banco, ¿no? Que era, bueno, y también otro ex empleado de Google Japón, quienes según sus declaraciones la presentaron a las elecciones con el objetivo de conseguir un gobierno justo aplicando la inteligencia artificial. Justo para ellos, seguramente, ¿no? Sorprendentemente, este no es un relato aislado, sino que se han multiplicado los llamados políticos virtuales. Políticos virtuales. Hay uno que se llama Semantic Analytic Machine, que se presenta en su cuenta oficial de Twitter desde noviembre de 2007 a las elecciones neozelandesas del 2020, alegando que fabrica decisiones basadas en hechos y opiniones y que no miente ni tergiversa la información. Y también en el ámbito económico se produce un proceso de algoritmo en la toma de decisiones. Existe un reconocido elenco de consejeros y directivos algorítmicos en instituciones, organizaciones y empresas. Entonces yo digo, lo traje porque alguno de nuestros candidatos no será un avatar y está programado. No sea cosa que terminemos votando un avatar que tiene un algoritmo. Uno lo tocaría por las dudas a ver si es virtual o no es virtual o cómo es el tema. Pero fíjense en la toma de decisiones, de despedir a una maestra que era excelente, querida por todo el mundo, hasta que un avatar se presenta a las elecciones y puede ganar, ¿no? Bueno, ahora, continuando con las cuestiones asociadas, éticas asociadas a la inteligencia artificial, hay tres tipos de inteligencia artificial. Una que se llama inteligencia artificial débil, que en realidad de débil no tiene nada, pero es el primer nivel, que es la que se nutre de los algoritmos y de la información que le brinda el ser humano. Digamos, hay un humano, como decíamos al principio, esta inteligencia supervisada, que yo le mando información y demás, y la computadora responde con juego de ajedrez, con el Go, esta es la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte también tiene parte del ser humano, pero acá aparece el tema del autoaprendizaje. O sea, la computadora, aparte de lo que la nutre el ser humano, empieza a aprender ella por su cuenta. ¿Tá? Y después está la superinteligencia, que todavía no está presente, pero que vaya a saber cuándo va a llegar, en donde la computadora ella misma aprende, ella misma junta datos, ella misma toma información de lo que pasa en el entorno, y ahí estamos frente al transhumanismo o el poshumanismo, y bueno, y ojalá nunca llegue esta computadora o esta inteligencia artificial, en donde pueda aparecer otra especie, qué sé yo, otro ser humano, si lo podemos llamar humano, otro ser, otra cosa, ¿no? Pero estos son los tres tipos de inteligencias, y entonces por eso las cuestiones éticas
tienen 3 niveles de análisis distintos, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones éticas, bueno, hablamos de cuestiones éticas vinculadas a los derechos humanos, en donde está la dignidad de la vida humana, la capacidad de decidir, la autodeterminación. El otro tema es el tema de la transparencia, que uno tenga acceso a los datos, que los datos sean confiables. El tema de la justicia también debe ser considerado. El tema de la no maleficencia, que la inteligencia artificial no termine generando daño. El tema de la beneficencia, o sea, que la inteligencia artificial esté, y esto lo dice mucho el Papa Francisco, que la inteligencia artificial esté al servicio del hombre, ¿está? Que sea la inteligencia artificial un medio instrumental del hombre y no que la inteligencia artificial, que el hombre sea un medio de la inteligencia artificial, en otras palabras, ¿no? Una guía práctica para una inteligencia artificial. Decimos que debe tener supervisión humana, debe tener robustez técnica y seguridad, debe tener privacidad y gobernanza de los datos, debe tener transparencia, diversidad, debe ser justa y no debe tender a la discriminación, debe tender a la preservación de la sociedad y el medio ambiente y debe tener responsabilidad. Esta sería una guía justa para una inteligencia artificial ética. Hay otros autores, por ahí yo dejo el PowerPoint, que toman en cuenta otras consideraciones éticas, pero que están subsumidas en la filmina anterior, ¿no? La dignidad humana, la equidad, la seguridad, la auditabilidad, la responsabilidad, la transparencia que debería tener la inteligencia artificial. Hay muy poco regulado de esto. El cuchillo apareció, pero todavía no pusimos ni las normas jurídicas ni las normas morales para decidir qué yo le voy a dejar a la inteligencia artificial en sus manos, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial en el fondo es una tecnología, ¿no? O sea, el hombre frente a la inteligencia artificial. ¿Y qué es tecnología? Tecnología es cualquier producto, proceso, método que expande la capacidad del ser humano, ¿no? Y acá la definición es muy clara. Cualquier producto, proceso, método que expande la capacidad del ser humano, pero que no la reemplaza. La inteligencia artificial debería expandir la capacidad del hombre y nunca reemplazar la capacidad del hombre. Pero para eso está el hombre detrás. Está el hombre detrás. Hay que ver qué monstruo crea el hombre, ¿verdad? Y esto es interesante de ver, ¿verdad? Fíjense que hay veces uno se asusta con el tema de la inteligencia artificial. Y el cerebro humano, bueno, ahí al lado hay una neurona con sus axones, sus dendritas y algo que se llama sinapsis, que es la vinculación entre dos neuronas, ¿no? En donde se traspasan neurotransmisores y se traspasa información, ¿no? El cerebro humano tiene 10 a la 11 neuronas y cada una de esas neuronas transmite 10 a la 3 sinapsis. O sea que la inteligencia del hombre es ampliamente superior a cualquier inteligencia artificial actual, ¿eh? O sea, cuando mido todo, cuando sumo todo, ¿no? No solamente la capacidad de almacenar y la capacidad de calcular, sino todas las capacidades que tiene la inteligencia del hombre, ¿no? Entonces, no nos asustemos por ahora, no nos asustemos por ahora. Tampoco neguemos la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando apareció la rueda, yo no me imagino que hubiese habido un piquete que diga rueda no, cuidado con la rueda, marchemos en contra de la rueda no nos conviene. Bueno, el hombre inventó la rueda y supo adaptar la rueda y extenderla a sus necesidades, hacer que su vida sea más digna, menos laboriosa, y pudimos disfrutar de la rueda durante muchos años, ¿no? Está la historia, no sé si la escucharon, habrán escuchado el tema de las valijas y la rueda. El hombre inventó la rueda hace millones de años, ¿está? Pero hace menos de 50 años que se le ocurrió poner 2 rueditas a las valijas. Hasta ahora las llevaban el hombro, en la cabeza. Tardó miles de años en darse cuenta que podía poner 2 rueditas. Y tardó como 40 años para darse cuenta que podía poner 4 rueditas y hacerlas más fácil, ¿está? Entonces, el hombre inventa cosas y no siempre es en contra de sí mismo, trata de protegerse. Pero hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado por esto, el riesgo de la enfermedad autoinmune social. Esto lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? O sea, en primera instancia, ¿qué es una enfermedad autoinmune? El organismo tiene dentro de sí
un sistema inmunitario que frente a situaciones como una bacteria, como una agresión externa, como algo que le llega de afuera, ese sistema inmunitario genera anticuerpos para defenderse de la bacteria. O sea, hay todo un ciclo para que el ser humano genere un anticuerpo que agarra la bacteria y se la come en distintos pasos. Es para defendernos. Pero hay ciertas situaciones en donde este sistema inmune se vuelve loco, digo yo, ¿no? Esto para hacerlo más sencillo. Y empieza a generar anticuerpos contra sus propias células, contra alguna de las células, contra el tejido óseo, contra el tejido conectivo, ¿está? Y aparece un conjunto de enfermedades, la artritis reumatoidea, por ejemplo, el lupus eritematoso, que se llaman enfermedades autoinmunes. No hubo algo que vino de afuera, sino que el propio organismo, por una falla X, se volvió loco y empezó a agredirse a sí mismo. Se agrede tanto a sí mismo que finalmente puede llevar a la muerte de la persona. Bueno, acá yo creo que pasa lo mismo en nuestra sociedad. Hay un conjunto de seres humanos que se han vuelto locos dentro de este tejido social, ¿verdad? Y empezaron a agredir a sus congéneres, sin darse cuenta, están agrediendo a sus congéneres, ¿verdad? Están destruyendo a la sociedad. Ellos mismos, que forman parte de la sociedad, están destruyendo a la sociedad sin darse cuenta que ellos también van a ser víctimas de esta agresión. Entonces, la creación de la inteligencia artificial está muy buena, pero tengamos cuidado que no aparezca un loco y que desvíe esta inteligencia artificial. O sea, la rueda fue muy buena, pero a ver, no utilizo la rueda del camión para aplastar a un ser humano. Pero puede haber un loco arriba de un camión que usó la rueda para aplastar a un ser humano. Entonces, tenemos que tener el control social de estas cosas, ¿no? O sea, no deberían pasarnos por encima. Bueno, y finalmente, muchas gracias. Esto es más o menos lo que pudimos contar de inteligencia artificial. La idea es estar a respuesta de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos dejó pensando muchas cosas, las que fue diciendo. Lo voy a tocar, perdone, pero yo estoy en casa. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta acá, alguna cuestión que quieran opinar, agregar a lo que les ha dicho el doctor, la filósofa. Preguntarle, pero en realidad es parte por una lectura previa mía, cuando usted dio inteligencia artificial. Yo tengo entendido que el argumento, todo lo que inteligencia artificial, solamente es inteligencia artificial libre, en el sentido de que todavía está en una dependencia. El ser humano todavía sigue dominando esto que creemos. Y yo diría que ya si fuera ya fuerte, tendríamos que tendríamos un impacto donde va a avanzar y está tratando de desprenderse del dominio humano. Entonces, es una situación por ahí está a partes iguales. Gracias. A partes iguales, digamos, el poder de la... Y si se llegara al caso de esa superinteligencia, ya directamente nosotros estaríamos sometidos como humanidad a, no sabemos qué es esto que se llama poshumano, dentro de la tendencia del transhumanismo, pero indudablemente estaría esa inteligencia artificial, no sabemos cómo denominarla, dominando al hombre. Por lo tanto, inclusive los investigadores en inteligencia artificial, a principio de este año, firmaron una carta en la que incluso intervino Elon Musk, que también firmó como uno de los que auspicia económicamente, ¿no es cierto?, todo lo que es desarrollo de inteligencia artificial, en función de que por un tiempo entren en una especie de stand-by para que la cosa no se vaya de las manos. Ahora, claro, una cosa es firmarlo y después
el mismo Elon Musk sigue financiando, ¿no? O sea, el tema es este, ¿habrá posibilidad, o por lo que nosotros ya conocemos, históricamente hablando, de inventos del hombre que se volvieron en contra del hombre, pero que también podían tener una intención benéfica, como el tema, ¿no es cierto?, de física nuclear, la bomba atómica? Es decir, por un lado, usted como médico sabe muy bien los beneficios que en medicina trae. La medicina nuclear parte en gran medida de estos inventos, pero por otro lado se bombardea, ¿cierto? Se usa para la guerra y bueno, obviamente están los peligros estos nucleares. Entonces, con esta idea, ¿será posible que no lleguemos nunca a la inteligencia, a la superinteligencia artificial? Perdón, es larga la pregunta, pero un está poco... perfecto y está muy bueno la aclaración y demás. Acá uno puede estar traicionado por dos cosas. Uno por hacer futurología, que no es tan fácil, y otro por estar afectado por las emociones y los valores, y uno diría, no, no va a llegar nunca, porque en el fondo uno no quiere que llegue nunca, ¿está? Ahora, tratando de ser objetivo, el hombre siempre trató de sobrevivir frente a las catástrofes naturales o creadas por el hombre mismo. Él se dio cuenta de la importancia de preservar la vida. O sea, llegó a límites y se las arregló, él por su cuenta o el Señor lo ayudó, ¿no? En Europa, cuando fue la pandemia de la peste negra, diezmó casi 2/3 de la población de Europa. ¿Sí? Quedó 1/3 de la población de Europa. La peste negra liquidó a toda Europa. Y bueno, ahí no había antibiótico, no había vacuna, no sabía ni qué era la causa de la enfermedad, y el hombre se la arregló con la inmunidad que él tenía. Y empezaron a aparecer personas que tenían inmunidad, anticuerpos, y sobrevivieron, y la especie volvió a reproducirse. Así que yo apelo a que el ser humano en el futuro trate de preservar a la especie, ¿no? Trate de cuidar a la especie, ¿no? Ahora, también alerto, como dije, la presencia de algún loco, ¿no? De algún loco, porque hoy por hoy estamos siendo penetrados en nuestras conductas y en nuestras actitudes, muchas veces por algunos de estos locos, ¿no? Fíjense los chicos, la dependencia que tienen del celular y los jueguitos en el celular. Y está todo pensado y armado, los colores, la musiquita, tin, 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 está todo pensado eso para que penetre profundamente en los chicos, ¿no? Y le llegan mensajes a través de eso, y sí, seguramente le llegan mensajes a través de eso, ¿no? O sea, estos medios de penetración. Sabemos todos quiénes en su momento compraron Disney y para qué compraron Disney, ¿está? Y cómo están penetrando en el pensamiento de los chicos, ¿no? Entonces siempre hay algún loco que se sale de lo normal y que transmite su enfermedad, por así decir, y que transmite su enfermedad. Coincido que hoy por hoy estamos en el 90% de la inteligencia artificial es débil y un 10% fuerte, y la superinteligencia es algo posible, pero todavía no existe, todavía no existe, ¿no? Pero los riesgos son altísimos, ¿no? Yo mencionaba los riesgos legales y mencioné el tema del auto, pero hoy por hoy, yendo a la medicina, está el tema de la cirugía robótica. Un robot que tiene unos brazos y opera, y un médico con la computadora. Ahora, si el brazo del robot sigue más profundo, ¿de quién es la culpa? ¿El médico, del robot, de la palanca? ¿De quién es? ¿No? Los riesgos que estamos sometidos con todo esto son altísimos. Hay alguno la va a ligar, ¿no? Fíjense. Quería hacer una pregunta. Quería hacer que los tribunales estén constituidos, supuestamente para la mayor imparcialidad, que sigan algoritmos, ¿está? Que digan es culpable o no. Y alguien que lo programó dice los funcionarios políticos nunca serán culpables cuando lo programaron, ¿no?
Fíjense si hay alguien que levanta la mano. Un último comentario. El otro día un satélite ruso que lo mandaron a la Luna aterrizó o cayó sobre la otra faz de la Luna, sobre la parte de atrás, y hizo un cráter inmenso. ¿Tá? Entonces el ser humano puede llegar a hacer cualquier cosa. Si hay alguien que pide la palabra. Ah, está bien. Sí, sí, ¿Me escuchan? sí, ¿Se escucha bien? sí. Eh, no, yo quería hacer dos preguntas. En realidad, los temas de la responsabilidad sobre la robótica y la informática ya están resueltas por el mundo jurídico. ¿Mm? Por ejemplo, en la Argentina tuvimos un caso bastante famoso de un robot en Cerámica Sanón, en Neuquén, que de pronto se le cruzó un ser humano, el robot entendió que era un obstáculo y para sacarlo del eje, finalmente lo mató. Y entonces se tuvo la oportunidad ante la justicia penal y en la justicia civil de determinar si podía haber un delito. Se determinó que delito no puede haber porque para que haya delito tiene que haber un ser humano operando el robot o tiene que haber un ser humano coparticipando con el robot y el robot lo hizo por su decisión, ¿eh? Porque tenía cargado un sistema que si se le cruzaba un obstáculo lo tenía que de algún modo descartar y el descarte de un ser humano fue un homicidio, entre comillas, realizado por un robot. Y también se determinó que el dueño o el guardián de la cosa es el responsable de los daños y perjuicios, ¿no? O sea que desde el punto de vista del derecho, los temas de la robótica y la informática están entrando en un carril, por supuesto tienen muchas discusiones. Pero yo quería hacer una pregunta respecto a otro tema que es muy importante, y es que la inteligencia artificial, como es una emulación de la inteligencia humana, produce el efecto sustitución, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde la ética tiene que admitir la sustitución? Porque muchas veces se escucha, por ejemplo, a su santidad diciendo que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, la informática tienen que estar al servicio del ser humano. Pero eso es una expresión de deseo, porque en realidad la robótica, la inteligencia artificial y los algoritmos están al servicio de un interés. Y el interés generalmente es un interés económico, ¿no? Hay intereses estratégicos, pero sobre todo hay intereses económicos. Entonces, lo que mueve al desarrollo de estas tecnologías no es crear tecnologías al servicio del ser humano, es crear tecnologías al servicio de las corporaciones que están llevando adelante este escenario. Entonces, mi pregunta, Miguel Ángel, es, ¿cómo piensa o cómo deberíamos pensar que hay que ponerle límites a esta inteligencia artificial porque está sustituyendo al ser humano en casi todas las funciones? Todos los días descubrimos que hay un ser humano, arbitraria o no arbitrariamente, que está siendo sustituido por la tecnología. ¿Y cómo hacemos que haya una ética que verdaderamente sea operativa y sea eficiente para poner los límites que corresponden a los valores superiores, ¿no es cierto? Como son, por supuesto, la dignidad del hombre, la libertad, el ejercicio de sus derechos, y entre esos ejercicios de sus derechos es que no sea sustituido por una máquina y se transforme el hombre en un paria, mientras que las máquinas son los que van a reinar. Entonces, ¿cómo se puede pensar algún mecanismo para que esto tenga límites éticos? Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, primero te agradezco por el tema que vos sabés, ¿tá? Ante todo. Y después dando respuesta a tu pregunta, es un poco lo que decíamos, ¿no? Primero apareció el puñal y después apareció el concepto de no matarás, no utilizarás el puñal para matar a otro ser humano, ¿no? Acá hubo un boom científico-tecnológico, que primero, este boom científico-tecnológico increíblemente apareció con la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Mundial, el hombre exprime sus neuronas para ver cómo puede destruir al prójimo. Entonces, cómo puede matar. Y cuando termina la guerra,
viene el resarcimiento moral y el resarcimiento económico en algunos casos. Si uno recuerda qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes problemas eran los barcos que partían de Estados Unidos llevando petróleo y alimentos a los aliados. Entonces los alemanes inventaron los submarinos que iban y volteaban a estos cargamentos, y hubo un momento en que el Reino Unido pensaba que iba a haber un gran desabastecimiento. Frente al submarino que iba y torpedeaba los barcos, el ser humano creó los sonares. Los sonares eran equipos que a través de ondas sonoras detectaban la presencia del submarino, le tiraban las minas encima y el submarino volaba por el aire. Terminó la guerra y dijeron, ¿y ahora para qué podemos usar el sonar? Y a partir de eso aparece el ecógrafo, ¿no? Y la ecografía obstétrica. Y entonces dentro del vientre materno, donde hay un agua y hay un submarino, detectaron la presencia del submarino ahí, ¿no? O sea que también cosas que crea el hombre para el mal, después termina llevándola para el bien, ¿no? Ciertamente, en muchos casos la inteligencia artificial se crea para generar esclavitud, esclavitud económica, esclavitud ideológica, esclavitud en el pensamiento, ¿no? Yo hice el comentario de esta Mitsubito, ¿no? O sea, salió tercera en las elecciones, un avatar, un robot presentado a elecciones en Japón, no estoy diciendo en un país que a lo mejor no podía tener raciocinio, en Japón sale tercero en la segunda vuelta. Y seguramente este avatar estaba programado para que los clientes se afiliaran al banco, tuvieran crédito con ese banco, o obedecieran las órdenes. ¿No? ¿Qué hace falta? Normas jurídicas y normas éticas, seguro hace falta, ¿no? O sea, y las tenemos que ir construyendo, porque el desarrollo de la tecnociencia es tan rápido y tan vertiginoso. Hace 3 años atrás no pensábamos que íbamos a estar haciendo esta conferencia acá, con gente en la casa y nosotros acá. Tenemos que empezar a poner límites a esto, y seguramente tenemos que empezar a poner límites a esto. La educación virtual, un boom, 100% de virtualidad, nos estamos dando cuenta que no es así. Bueno, algunos se han dado cuenta. A mí me quedaba claro que la educación es una educación presencial, de contacto y vínculo humano, como puede serlo la relación médico-paciente. Uno no se puede atender con la computadora. ¿Tá? Le puede pedir a la computadora una receta que se olvidó el médico hacerlo, renovarme un estudio, pero después hay que ir al médico y estar ahí en contacto. Y lo mismo pasa con la educación, ¿no? La educación implica un contacto humano. Entonces, hay un vertiginoso desarrollo de la tecnociencia, y las regulaciones jurídicas y las regulaciones éticas no corren tan rápido como la aparición del cuchillo. El cuchillo apareció rápidamente y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esa situación, ¿no? Ahora, construidas las normas jurídicas y las normas éticas que son necesarias, esto no quita que alguien salga de las normas jurídicas y las normas éticas, ¿no? O sea, siempre hay gente que termina desviándose, ¿no? Para eso, bueno, tiene que haber un control social, un castigo social y un castigo penal también en algunos casos, ¿no? Hay que construirlo. El Papa lo dice, la tecnología al servicio del hombre. La tecnología como producto, proceso, método que extiende la capacidad del ser humano. Pero no siempre se da así, y es importante que establecer cierto consenso entre toda la sociedad. ¿Qué queremos? Si queremos una inteligencia artificial débil, como la de ahora, en donde no tenemos que recurrir al ábaco, sino que ponemos los numeritos y te hace la raíz cuadrada, o queremos una superinteligencia artificial que domine al hombre, ¿no? Que reemplace al hombre. Esto depende del hombre mismo. Yo creo que depende de nosotros mismos, saber ponerle los límites, ¿no? No sé si, Julián, di respuesta a tu pregunta. ¿Hay alguien que también quiere preguntar? Sí. Sí, no sé si estoy habilitado para preguntar. Yo coincido mucho con las observaciones que recién se hicieron aquí, en el sentido del contenido ético que tiene que tener toda esta tarea. Pero la pregunta es la siguiente. Yo creo que en el fondo la inteligencia artificial implica un riesgo hacia la libertad de cada uno de nosotros.
porque con el manejo de la información que recoge va condicionando conductas, incluso va controlando conductas, de tal manera que me parece que va a haber gobiernos en algunos estados que van a usar la inteligencia artificial no precisamente al servicio del hombre, sino al servicio de los postulados de sus objetivos. La pregunta es si yo no visualizo que sea posible defendernos de las consecuencias que produce la inteligencia artificial manejada sin sentido ético, si no hay un conjunto de estados es decir, que la pelea para defendernos de la libertad artificial trasciende un estado y tiene que tener un nivel internacional. Creo que si no, no vamos a poder, eh, digamos, responder a los desafíos. Y me permito ver con alguna angustia que en este sentido los estados están fracasando, no en el tema de la inteligencia artificial, que todavía no han iniciado una conducta congruente, pero sino, por ejemplo, en el cambio climático, en donde son absolutamente impotentes para controlar las consecuencias que estamos produciendo nosotros mismos sobre nuestra humanidad. Entonces, digo, ¿hay alguna alternativa que no sea una convención internacional o una respuesta de todos los estados para protegernos de la inteligencia artificial? ¿O es necesario bregar en ese aspecto? Hoy por hoy los problemas son globales y las soluciones son globales, ¿no? O sea, eh, los estados aislados no resuelven los problemas, ¿eh? Las fronteras ya no existen, ¿eh? O sea, en otra época había una epidemia en Europa y acá no llegaba nunca, ¿eh? Porque hacía falta que viniera a llegar a un barquito, que el barquito lo teníamos en cuarentena en el puerto, que después de 40 días alguien iba con una lancha a ver si estaban todos vivos o muertos, y de acuerdo a eso decidían si lo bajaban o no lo bajaban, ¿tá? Hoy por hoy uno pone una persona con una enfermedad infectocontagiosa arriba de un avión y pan de la peste, ¿no? Más o menos como hacían en otra época, que tenían esas cosas para tirar piedras, catapultas. Entonces, ¿qué es lo que hacían en aquellos momentos? Fíjense la maldad del hombre, ¿no? Ponían en las catapultas, en vez de piedras, ponían seres humanos infectados, ¿tá? De peste, por ejemplo, y se lo tiraban adentro, sí, adentro del fuerte, le metían un infectado adentro del fuerte. O sea que la maldad del hombre apareció desde Caín y Abel, más o menos, ¿no? La maldad del hombre es tan antigua como el hombre mismo, ¿no? Pero las soluciones hoy por hoy deben ser globales. Antes las soluciones podían tomarse localmente. Ahora estas soluciones globales requieren la fuerza de los países centrales, porque ellos son los que finalmente van a ejercer la mayor presión. Y usted comentaba el tema del cambio climático y el tema del control del medio ambiente y el tema de considerar la importancia del cuidado del medio ambiente, y resulta que hay países centrales que niegan el cambio climático, ¿ya? Entonces, si ellos que son centrales y tienen todo el poder niegan el cambio climático, que son los que más contaminan, ¿qué podemos hacer en un país periférico y débil, ¿no? No es tan fácil. O sea, como no es tan fácil ponerse de acuerdo en el cambio climático, más difícil aún es controlar algo que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y coincido del adoctrinamiento que puede generar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, desde las fake news, desde noticias falsas, por así decir, hasta compra de bienes, compras de cosas que la gente, hoy por hoy, si hay una cultura fundamental en esta humanidad, es el individualismo y el egoísmo, ¿está? Y el individualismo y el egoísmo fueron creados para estimular el consumismo. O sea, individualismo, egoísmo y consumismo están ligados uno atrás del otro, ¿eh? Y justamente esto forma parte del adoctrinamiento que los medios de comunicación y los celulares nos están permanentemente bombardeando, ¿no? ¿Para qué vas a tener un hijo si te quita tiempo y plata para ir al gimnasio? Si un hijo te quita tiempo y plata para comprarte el último modelo de auto que vos querías, ¿eh? ¿Cómo vas a tener al anciano en tu casa
sí, tenés que dedicarle 2 horas todos los días a estar con él, a cuidarte y demás. O sea, te quita tiempo, te quita plata, querías ese famoso viaje a Europa y no lo puedes hacer porque tenés que darte a cuidar a los viejos. ¿Ya? Entonces, esta teoría del descarte, dentro de la propia familia, más aún en la sociedad, ¿no? O sea, en el conjunto. Entonces, estoy de acuerdo que la decisión o el control debe ser un control social y debe ser un control de todos los países que participan en este mundo nuestro, ¿no? Pero no sé si todos están dispuestos a firmar ese acuerdo. Y no sé seguro si los que van a firmar el acuerdo después lo van a cumplir, ¿no? O sea, generalmente los más fuertes son los que menos cumplen los pactos. Bueno, Coincido absolutamente Bueno, gracias. no y sé lo si felicito además Gabriela, por su exposición. nosotros, ¿alguien más quiere agregar algo? Dale, dale. Dale. Aprovechá ahora que después vamos. Bueno, en primer lugar agradecerle a Miguel porque fue muy ilustrativo e interesante. Hay un punto que dijo entre todas las cosas, que es lo que quiero rescatar, que es el riesgo de la desigualdad, que es algo que habla mucho el Papa también. Porque, por un lado, hablaba de la supervivencia del ser humano, o sea que, en último, siempre el hombre quiere sobrevivir. Pero esta brecha que señalado entre aquellos que tienen los medios, o sea, o pueden desarrollar estos medios y los que no, como que están más rezagados, hace que por ahí quieran sobrevivir algunos en detrimento de otros, ¿no? Aunque no sean eliminados, pero sí que sean como en una segunda categoría, o sea, los superhumanos, o sea, sobre todo cuando está, acá voy a tomar un poco de lo que dijo Maya en otra reunión anterior cuando habló del transhumanismo y el poshumanismo, que también fue mencionado acá, cuando estas tecnologías son asociadas a ideologías como el transhumanismo, el poshumanismo, que ahí sí tiende a una sustitución del ser humano por no sé qué, por un cyborg o un super humano, pero en definitiva atenta contra la propia naturaleza humana. Esto lo dijo hace mucho, y con esto termino, y porque me gustaría saber la opinión, Luis, en un pequeño librito que se llamaba La abolición del hombre, ¿no? Cuando decía que la última batalla, la última caída sería la de la propia naturaleza humana. El hombre, o sea, va derrotando todo hasta derrotar su propia naturaleza. Entonces, ahí se pregunta, pero ¿quién habrá ganado esa batalla? Porque el propio hombre se está destruyendo a sí mismo, ¿no? Ese es el riesgo que un poco centrado en esta desigualdad, ¿no? Ahora coincido que desde la rueda o desde que con dos maderas hizo fuego, todos los inventos que se ha desarrollado el hombre se han mantenido el progreso sigue en ese sentido y no creo que este caso sea exactamente lo contrario. El tema es encauzarlo y que no se vaya de madre. Bueno, es cierto que estamos viendo cambios en la sociedad, ¿no? Yo utilizo últimamente el término desfamiliarización. Está desapareciendo la familia, ¿no? Uno lo ve en las construcciones, monoambiente, dos ambientes, un chico solo. Lo que tiene que tener es el departamento con un Zoom y un lugar para deporte, qué sé yo, pero ya está. Y el otro que escuché hace poco, que es la descivilización. El hombre está perdiendo
su cultura de civilidad, es decir, de civilización, ¿no? Y lo veíamos, yo recién comentaba el tema del chico, este joven, 42 años, que le clavan un puñal para robarle un celular, un chico con una familia, un hijo recién nacido, diciendo quiero... Esto ya no es un robo, no es una situación de arrebato, no es una situación de violencia, porque podía haberle pegado una trompada, pero pegó un cuchillazo. ¿Tá? Entonces, esto es alarmante, ¿no? O sea, y dentro de esta descivilización se acrecenta o se incrementa este tema de las brechas, ¿no? De las brechas, de aquellos que tienen hoy por hoy el poder pasa por la información. Aquellos que tienen, en algún momento el poder pasaba por aquel que tenía el garrote más fuerte. Después vino por aquel que tenía la flecha que alcanzaba más lejos. Después el poder era aquel que tenía el rifle que tiraba más lejos. ¿Está? Después hubo una época del poder económico. Y hoy por hoy es la época del poder de la información. En algún momento alguien sabía dónde estaba el crucero General Belgrano y alguien no sabía dónde estaba el submarino. Y esa información determinó el fin de la guerra. Entonces, es cierto de que existe este tema de inequidades y países que acceden a información y que tienen esta inteligencia artificial desarrollada y que no siempre la desarrollan para el beneficio del prójimo, sino muchas veces para la destrucción del prójimo, ¿no? Pero está presente, como decía yo, desde Caín y Abel, ¿no? Hace algunos años atrás hubo un informe. Estados Unidos estaba muy preocupado por el crecimiento demográfico de China, de India y de México, ¿no? Y a partir de este crecimiento demográfico de China, India y México, empezaron a desarrollar programas de control de la natalidad. Hay un informe vinculado a este tema, de control de la natalidad, metido inclusive en Walt Disney. No me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero está en internet, si uno lo busca, creo que era el Pato Donald y sí, era algo así, muy interesante. Entonces mostraba cómo un padre mexicano, estaba bien hecho el padre mexicano, que tenía 2 hijos, podía nutrirlos, pero que en la medida en que tenía más hijos, tenía más dificultades, y entonces lo bueno era controlar la natalidad. Bueno, esto estaba pensado en un país más fuerte hacia países más débiles. Bueno, hoy a lo mejor pueden entrar con la inteligencia artificial, ¿no? Que si no tenga hijos, también es otra de las políticas que nos faltan en nuestro país, que es la política demográfica, ¿no? O sea, pero seguro, los países ya no existen. Sí. Bueno, así que las desigualdades existieron, existen, y a veces ahora con la tecnología se incrementan, ¿no? Con la tecnología se incrementan. Pero existe ahora algo que no existía antes, que los seres humanos se desplazan de un lado al otro. Entonces, los países de Europa tienen temor porque aquellos que estaban en el África, antes se quedaban en el África, ahora se suben arriba de un barquito y los tienen ahí adentro, ¿no? Entonces, esto también atemoriza un poco, y hay veces se toman decisiones por temor. Yo voy a contar una historia breve y ya nos vamos. Cuando hubo una epidemia de cólera en Argentina en el 93, por ahí, de cólera en Argentina, había empezado en Perú y empezó a bajar hacia Bolivia y después al territorio argentino. En aquel momento el ministro Massa lo que dijo era que frente a esto lo que había que hacer era correr las fronteras, ¿no? Y alguien decía, ¿correr las fronteras cómo? No vamos a correr las fronteras sanitarias. ¿Y qué se hizo en ese 93, 94? Se construyeron plantas potabilizadoras de agua en territorio boliviano. Y se construyeron centros de salud en territorio boliviano. Y se llevó medicamentos de la Argentina a territorio boliviano. ¿Era por una cuestión de equidad, de solidaridad con el pueblo boliviano? ¿O era por el temor de la enfermedad del otro? ¿Está? Y eso hizo que bajaran inclusive las diarreas no coléricas, porque empezó a controlarse tanto que bajaron hasta las diarreas no coléricas. Entonces, hay veces el miedo puede ser una herramienta interesante para controlar a los poderosos.
Bueno. Y con el tema de la inseguridad, uno dice, volvés que te perdonamos, Hobbes. Claro, porque el poder era para darle seguridad a los individuos. Creo que va por ese lado, no tanto un Estado totalitario como se cree, sino el Estado fuerte para que el individuo estuviera protegido. Y después el resto que cada uno se arreglara, ¿no? No había cuestión social. Bueno, doctor Schiavone, ha sido muy ilustrativa, interesante, hemos aprendido unas cuantas cosas y bueno, seguiremos tratando de ir elaborando respuestas a algo que es nuevo y que la vida humana, como usted bien lo ha expresado, siempre trae estas cosas, ¿no? Pienso, no quiero hacer con parangones, pero por ahí cuando apareció la radio era muy imparable, porque teníamos una cosa que podía escucharse del otro lado, no había fronteras, las ondas van por el aire, la televisión también. Y sobre todo cuando se puso los satélites, ¿no? Que se rebotaba el satélite, se podía ver desde acá. Y bueno, esta es la cuestión, y la humanidad siempre trata de alguna otra manera de ir saliendo adelante. Así que le agradecemos enormemente y bueno, seguiremos con este tema de una u otra manera dándole vueltas, que es muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor.